con el doctor Horacio Joffre Galibert, que es el presidente de la Federación Argentina de Autismo. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. Pero muchísimas gracias y gracias por publicitar esto y sobre todo pedir la solidaridad de la comunidad para también de alguna manera acompañar a las personas, a las familias con un hijo con autismo. En mi caso es que yo tengo un hijo de 35 años, Ignacio, y obviamente, bueno, cada vez que viene la fiesta hay que ponerle tapones, hay que ponerle auriculares, hay que blindar la casa y todo ese tipo, o hay que llevarlo al campo para que no se asuste, porque bueno, es terror lo que pasa con el tema de la pirotecnia, porque debiéramos concientizar a la sociedad que bueno, la pirotecnia afecta la conducta básicamente, que es el elemento nuclear de la etiología autista, y es lo que lo pone loco a los chicos, saltan, gritan, se desesperan, ponen aspecto de terror. Bueno, esto nos pasa un poco, no a todos, pero a la mayoría de los padres con personas con autismo, sí. Qué increíble, ¿no? Uno llega a esta época y cuando habla de los fuegos artificiales solemos hablar mucho de las mascotas, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor no reparamos en esto y realmente sufren de hipersensibilidad auditiva, ¿no? Sí, es exactamente esa es la palabra técnica la que acabas de decir, hipersensibilidad auditiva, sí. Toda la cuestión, todo lo que es sonoro, digamos, y todo lo que es sensorial, y bueno, nos parecemos mucho a la mascota, nuestros hijos se parecen mucho en el comportamiento, es verdad eso. Y por algo las mascotas y los perros tienen tanta comunicación, de algún modo, en esa cosa tan misteriosa que tienen las personas con autismo, tan enigmática. Yo creo que los perros son los que mejores entienden a veces a la persona con autismo en su mundo interior, cómo se encuentran en su mundo justamente, ¿no? Claro, porque sí, hay un contacto importante allí, ¿no? Sí, calcular que, bueno, como dice un poco la ciencia, ¿no? Que el autismo va de 0 edad a los 30 meses y es un término que se ha utilizado cada vez más ampliado, es una etiología que está en continua evolución. Hoy se habla de los trastornos del espectro autista, de los TEA. Cuando nació mi hijo estábamos en la esquizofrenia, después fuimos psicótico, después chicos aislados y así sucesivamente, hasta el DSM-3, que lo provee la Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos, que es un medidor, de alguna manera, un nomenclador, bueno, cómo calificar, cómo poder hacer los diagnósticos, ¿sí? Es un criterio orientador de diagnóstico. Eso también se va actualizando cada 8, 10, 12 años. Bueno, después vino el DSM-4, que nosotros los papás era el que entendíamos un poco más porque estaba con 5 categorías, digamos. Lo primero era el autismo, si su hijo tiene tal y tal y tal cosa, de tanto sumado de 6 tiene 4, bueno, presuntamente estaríamos frente a un cuadro del espectro del universo del autismo. Entonces lo segundo era un poco el trastorno de Asperger, que estos son autistas con la misma etiología, con los mismos elementos nucleares, pero no tan afectados como los nuestros, que los 3 elementos nucleares siempre se han hablado que son las interacciones sociales, la comunicación verbal y no verbal y todo lo que hace el comportamiento. Si esto, cuando te preguntan qué es una persona autista, bueno, estos 3 elementos nucleares, cómo le funciona el cerebro, para decirlo así muy callejeramente, ¿no? Claro. Y esos son los elementos nucleares. Después, bueno, había otra subcategoría que se llamaban un poco el síndrome de Rett, que afectaba nada más que a nenas. Después otra subcategoría desintegrativo de la niñez, y si no, tu hijo no tenía ninguna de estas categorías, digamos, había una 5ª categoría que era, bueno, el TGD no especificado, porque en esa época eran los trastornos generalizados del desarrollo. Luego se avanzó, y bueno, hoy los medidores del mundo son el DSM-5, que lo provee la misma Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos. Para mucha gente esto es muy psiquiátrico, muy de médico, muy de la psiquiatría, de la biología. Pero hay otro medidor también que es el CIF, que es el clasificador internacional por la funcionalidad. Esto es lo que más se usa quizás por las obras sociales y de alguna manera para clasificar nuestra población, nuestro colectivo. Y después también hay que utilizar la Organización Mundial de Autismo, que es el clasificador internacional por enfermedad, que ya está en la versión 10, que es el CIE-10. Esto, para quienes nos están escuchando, para que nos entendamos, ¿no?, de qué estamos hablando. Pero hoy por hoy el DSM-5 conserva esto, pero desaparecen algunas
subcategoría, como el tema, por ejemplo, el Asperger, que hoy se habla mucho, la gente está interesada, que son los Asperger, que sería, antiguamente se decía de alto funcionamiento. Hoy, digamos, no está dentro de lo que comúnmente se está clasificando, sino que se toman estos 3 elementos nucleares por la dimensionalidad, o sea, en qué manera afectan, y de ahí surge un poco la cuestión del diagnóstico más aritmético, más convencional, con más precisión, para hacer un diagnóstico diferencial. Pero en realidad, nuestros hijos tienen un déficit en la capacidad del pensamiento, de la percepción, de la imaginación y el lenguaje que les dificulta comprender el mundo convencional. Esto es central en todo esto. Claro, indudablemente entre esas cosas a veces que le dificulta la comprensión es poder entender esto, ¿no? Digo, igualmente me parece, a ver, mientras hablo pienso, ¿no? Me parece poco racional, digo, porque uno puede explicarle y entender que son fuegos artificiales, que es pirotecnia, pero más allá de eso, cuando la hipersensibilidad es tan grande, molesta y da miedo igual, ¿no? Sí, muchos que han hablado, que hablan, personas con autismo de alto funcionamiento, sería bueno que las personas que nos escuchen en este momento le hagan una sugerencia, si van a la computadora ahora o esta noche, véanse una película que se llama Temple Grandin, ¿sí? Se escribe Temple Grandin, ¿sí? Si ponen ese nombre les va a salir una película, y es la autista más famosa del mundo, es la que pudo explicar lo que le pasaba a ella, que cuando no podía hablar y no podía expresarse. Entonces ella justamente explica esta cuestión de la hipersensibilidad auditiva. Ella, un ruidito de caramelo la podía volver loca, por ejemplo, ¿viste? Cuando pelás un caramelo. Sí. Eso le pasó a mi hijo, y por ahí a lo mejor hay un ruido enorme al lado tuyo y al lado del autista y no le da bolilla. Mi hijo Ignacio fue así. Sí. O los chirridos, por ejemplo, ahí Temple explica y ella habla cómo era ella, y la verdad que asombró al mundo, y al mismo tiempo es la autista que todo el mundo está agradecido, sobre todo la ciencia, porque la ciencia se enteró en primera persona de cómo piensan las personas con autismo, qué les pasa a las personas con autismo cuando no se pueden expresar, sobre todo lo que no hablan, ¿no? Claro. Porque... Usted sabe, doctor, que mientras hablo con usted pienso, porque la semana pasada justamente hice una nota con un especialista del Instituto de INEVA, del Instituto de Neurociencias de Buenos Aires, sobre la intolerancia a los sonidos y la importancia del contexto social. Era una fonoaudióloga, y ella justamente hablaba de las denominadas PAS, personas altamente sensibles, ¿no? Aquellas que tienen un sistema nervioso más vulnerable que el resto, y que se estima que son un 8,5% de la población general. Y contaba, por ejemplo, estas cosas, ¿no? Las molestias llegaban inclusive, por ejemplo, a hacer que le hacía mal escuchar a alguien toser, o a una persona masticar o olfatear, y realmente con reacciones increíbles, como sudoración excesiva, náuseas, deseos de huir ante estos ruidos, ¿no? Que tan mal le hacen. Sí, por ejemplo, hay autistas, bueno, hay una cronología en que le hace tan mal los ruidos que no soportan, se vuelven locos, se tapan los oídos, y para ellos es como una cosa aterradora dentro de su cabeza, que no lo pueden soportar. Pero por ejemplo llegan a distinguir las marcas de acuerdo al sonido del motor del auto, te pueden decir marcas de autos. Wow. ¿No? Fíjate vos claro. hasta dónde llega la sutileza, lo sutil de su percepción auditiva, ¿no? Claro. Entonces te imaginas, Sunchales, no sé, hace mucho que no voy, yo soy santafesino, pero es una hermosa ciudad, me acuerdo cuando chico, pero en cualquier ciudad del mundo, si vos estás, no sé, en Nueva York, por ejemplo, en Buenos Aires, que es una ciudad gigantesca, vos salís al balcón un 31 de diciembre, y realmente lo más parecido al bombardeo de una ciudad. Yo siempre le decía a mis hijos, bueno, protejamos a Nacho, que tengámoslo tranquilo. Bueno, los perros ladran, se asustan, los autistas se esconden bajo la mesa, ¿viste? Hay que ponerlo en un lugar blindado, que no escuchen. Así que eso es más o menos las Navidades, a veces que la gente no entiende lo que está pasando en una familia. Claro. Y vos ves por un balcón en Buenos Aires como se pareciera que se bombardea Buenos Aires. Realmente qué loco los humanos que bueno. Claro, estos son los momentos donde uno se para a pensar en eso, ¿no? Es decir, wow, que es cierto, ¿no? Qué manera de celebrar. Doctor, ¿y la gente lo entiende, es solidaria con esto? ¿Cómo responde la sociedad? Nosotros el año pasado habíamos hecho con otras instituciones una especie de sondeo de registros,
Y la verdad que muchos municipios, bueno, a veces no sabe si el político lo hace para quedar bien o si lo hace convencido por los derechos humanos y realmente por los valores de las personas y para protegerlos, pero hubo muchos municipios, unos cuantos te diría, en que han adecuado estas normas y bueno, y se armó una campaña, incluso producido por varios padres de varios lados del país, de Córdoba, de Capital, del interior, de la Patagonia, y se hizo una campaña que por supuesto nosotros como Asociación Argentina, que es APADEA, la Asociación Argentina de Padres de Autistas, y FADEA, la Federación Argentina, adherimos, promocionamos, solicitamos, instamos a los municipios, sobre todo porque había que empezar con los municipios, que son la inmediatez que tiene con la comunidad, y con el gran negocio de la pirotecnia, claro. Con el gran negocio de la pirotecnia, ¿no? Sí, es esto simplemente, no lo que yo quiero transmitir el nombre de la Federación Argentina de Autismo, que nosotros tratamos de agradecer a los medios, a ustedes, de que bueno, cómo podemos, también a lo mejor mucha gente por ignorancia, a lo mejor quiere ser solidaria, pero no sabe que están bromando una familia, o que para los que celebran con petardo y toda esta cosa, digamos, otra familia está sufriendo y está aterrada, con un hijo que está aterrado hasta que pase todo, no vemos las horas que pase toda la cohetería, para, bueno, que vuelva la paz al hogar y realmente ahí hacer la celebración calendaria de la fiesta, ¿no es cierto? Es simplemente esto, instar a los municipios, quizás también reportear un poco, a ver qué piensan los políticos, y preguntarle también a las corporaciones de los grandes negociados de la pirotecnia. Claro. Yo creo que hay un tema ahí que habría que también planteárselo al gobierno, ¿no es cierto? Nosotros, de hecho, se lo planteamos. El sábado estuvo en Ferrocarril Oeste, Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se le planteó esto. Bueno, y hacen acciones y se interesan en el tema. Pero bueno, yo creo que no es bueno ni para las personas con discapacidad con autismo, ni para las personas saludables y convencionales la cohetería. Pero bueno, esto es una opinión personal. Lo que sí nosotros exponemos todo el daño que se le causa a una persona con autismo en todos los aspectos sensorial, la hipersensibilidad auditiva, en lo que le dificulta a la familia tiene que prepararse, al autista hay que avisarle, hay que decirle, mira, esta noche o a partir de ahora, hay que concientizarlo. Los que tienen lenguaje pueden comprender un poquito mejor, incluso preguntan, ¿sí? Entonces lo vamos preparando y, mira, vas a tener que ponerte estos auriculares, estos tapones para protegerte, porque así no te pones loco, la pasamos mejor. Hay que hacer toda una campaña primero familiar de las asociaciones, de las instituciones y de nuestros profesionales, para ayudar a la familia, bueno, primero a ver cómo pasamos el estampido, cómo bancamos el... Para después entonces sí poder brindar y saludar, es cierto. Exacto. Doctor, quiero agradecerle por este tiempo, gracias por habernos ayudado a entender esta realidad que a veces nos es ajena. Un abrazo y hasta muy pronto. Vete la película Temple en Grande. No, pero ahora ya me lo anoté, ahora la voy a ver. Te lo explica muy bien todo, lo que es el autismo, y la hipersensibilidad, y la audición, y los chillidos, y lo que a ella le molestaba, todo eso. Te agradezco mucho esta posibilidad, muchísimas gracias. Horacio, un abrazote, hasta pronto. Un abrazo, gracias, hasta luego. El presidente de la Federación Argentina de Autismo, Horacio Jofre Galiber, entonces hablando sobre las fiestas de fin de año y la pirotecnia, no una tortura para las personas con autismo.